Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 3 de junio de 2025. Por separar el trigo de la paja, es decir, las noticias de las declaraciones, les diré que hechos informativos, es decir, noticias propiamente dichas, no hay muchas. Declaraciones hay una barbaridad. Pero noticias, acontecimientos que podamos considerar noticia, no creen ustedes que hay demasiados en la crónica política del día. Tal vez tres he elegido para empezar el programa. La primera de ellas es que el Partido Popular pasa de las musas al teatro y ya no solo se mete con los llamados fontaneros del Partido Socialista desde el punto de vista dialéctico, sino que además presenta ante los tribunales denuncia formal por 4 delitos. Maite Loureiro. Sí, la denuncia la han interpuesto esta mañana en la Fiscalía Anticorrupción contra la fontanera del PSOE, su abogado Jacobo Teijelo y el empresario Pérez Dolcet, que aparecen en las grabaciones donde conspiran contra la UCO. Les acusan de los delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia, cohecho y tráfico de influencias. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advierte de que van a utilizar todos los medios a su alcance para frenar la corrupción del gobierno. Vamos a utilizar, insisto, todos los mecanismos democráticos para, en los tribunales, en las sesiones de control y en las Cortes Generales y en la calle, para decir que España es un pueblo decente y tiene un gobierno indecente. Que no podemos en ningún caso decir que el problema del señor Koldo, o el señor Ábalos, o la señora Leire, o el fiscal general del Estado son cuestiones aisladas que no afectan al presidente del gobierno. Entre esos mecanismos, la manifestación del próximo domingo en la Plaza de España a las 11 de la mañana bajo el lema Mafia o Democracia que ha convocado el PP, aunque eso sí, renuncian a exhibir sus siglas para de esa manera que ningún partido tenga excusas de no acudir a esta cita. Bueno, por lo tanto, el Partido Popular presenta ante los tribunales denuncia por 4 delitos contra los llamados fontaneros del Partido Socialista. Este es el hecho informativo. Le han preguntado hoy a la portavoz del Gobierno si el Partido Socialista piensa hacer lo mismo. Pues esta tarde está previsto que Leire Díez acuda a la sede de Ferraz. Saben que se abrió un expediente informativo, que harán pedirle explicaciones y vamos a ver si de esas explicaciones se deriva algo más. Entonces la pregunta, ¿se va a derivar algo más? ¿El Partido Socialista se va a atrever también a llevarla a los tribunales, como ha hecho el Partido Popular? Hoy se lo han preguntado a Pilar Alegría y naturalmente, esto no creo que le sorprenda, Pilar Alegría no nos ha sacado de dudas. Saben la apertura, como digo, de este expediente informativo y, lógicamente, en fin, si hay que tomar cualquier tipo de decisión o iniciativa, saben que se será absolutamente contundente, como siempre lo ha demostrado el propio Partido Socialista en este caso. O sea que veremos. Y fíjense que sería fácil mojarse, porque hay otros dirigentes del Partido Socialista que se han mojado. Es verdad que del llamado sector crítico. Y ahora no estoy hablando de Paje. Hoy, hasta donde yo sé, Paje no ha hablado. Es una rara excepción. Pero sí que ha hablado Susana Díaz. Susana Díaz ha estado en el programa de Susana Griso, en Antena 3, y allí le han preguntado si ella sería partidaria de emprender acciones judiciales contra Leire Díez. Y la respuesta ha sido clara, contundente, nítida y nada evasiva. El PSOE va tarde y esto no tiene ya ni un pase más. Dentro y fuera de mi partido, esto no tiene un pase. Este tipo de situaciones hay que cumplir los estatutos, hay que darle audiencia informativa a ella, a la persona, para que dé su explicación, pero día que pasa nos está haciendo daño a todos, ¿no? No va a bajar la presión. Quien crea que con el tiempo se va a ir aplacando y esto puede caer en el olvido, esto no va a caer en el olvido. Esto no va a acabar hasta que muerto el perro se acabe la rabia. Bueno, pues me imagino que esa metáfora lo que quiere decir es que hasta que no se carguen a Leire Díez, este asunto va a seguir coleando. En opinión de la que fue secretaria general y también presidenta de la Junta de Andalucía, como saben, hasta hace algunos años. Por lo tanto, este es el primer capítulo informativo. El recurso a los tribunales para ver si se esclarece o no, por vía judicial, las fechorías de los llamados fontaneros del PSOE. Luego está una segunda noticia. La segunda noticia es que el presidente del Gobierno sigue sin dar explicaciones y todos los grupos políticos le están pidiendo que dé explicaciones. Y por lo tanto, hoy, este es el hecho informativo interesante, el Partido Popular ha tratado de conseguir que se incluya en la próxima semana una exigencia parlamentaria para que el presidente del Gobierno dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. Pero no lo ha conseguido. ¿Por qué? Pues según explicaba Miguel Tellado, porque Francina Armengol ha vuelto a hacer de árbitro casero. Hoy, la mesa del Congreso, capitaneada por la señora Francina Armengol, se ha negado
a calificar esta comparecencia y lo ha aplazado a la próxima semana. ¿Y por qué lo hace? Pues para evitar que la Junta de Portavoces de la próxima semana pueda meterla en el orden del día del próximo pleno, después de que un partido como Esquerra Republicana haya anunciado públicamente que apoya nuestra solicitud de comparecencia. Una vez más, Francina Armengol actuando como árbitro comprado. Vaya calamidad de presidenta del Congreso que tenemos. Bueno, pues esto lo único que hace es que el presidente del Gobierno gana tiempo. No irá al próximo Congreso, al próximo pleno, perdón, en el Congreso, pero irá al siguiente. ¿Y por qué irá al siguiente? No solo porque el Partido Popular va a dar esa batalla y en la Junta de Portavoces ganará la votación, es que además dos grupos de la izquierda, dos socios del Gobierno, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, actuando mancomunadamente, también han presentado hoy una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Vuelvo a repetir que la tramitación se tomará sus días y por lo tanto no irá al próximo pleno, pero antes o después, más bien antes que después, el presidente del Gobierno tendrá que comparecer ante sus señorías y dar explicaciones sobre todo lo que estamos conociendo a propósito de estas martingalas turbias de Leire Díez y sus demás secuaces. Belarra, Ione Belarra, hoy ha querido dejar muy claro que su partido está claramente enfrentado a este gobierno de la guerra, ha dicho textualmente, y que, por supuesto, va a pedir que Sánchez comparezca y dé explicaciones. Creo que es evidente que el presidente del Gobierno no puede permanecer por más tiempo en silencio, que todo el tiempo que permanece en silencio sobre los audios de esa militante del Partido Socialista, Leire Díez, es un día perdido para nuestra democracia. Bueno, y ahora vamos con el tercer acontecimiento informativo, con la tercera noticia. Luego nos meteremos en el fregado de las declaraciones, que ha habido muchas, pero por hablar de noticias. Hoy había Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros pues se debaten muchas cosas. Luego aparece la ministra portavoz del Gobierno y protagoniza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí los periodistas le preguntan de todo. Y era evidente que le iban a preguntar por algo que ha despertado mucha expectación. Pilar Alegría, ustedes ya lo saben, fue uno de los tres ministros, junto con María Jesús Montero y junto con Óscar López, que dieron pábulo al bulo del excapitán de la UCO, diciendo que quería ponerle una bomba lapa a los bajos del coche del presidente del Gobierno. Bien, de lo que se trataba era de saber si iba a rectificar. Es más, hoy la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, antes de la comparecencia de la ministra portavoz, hacía en voz alta esta pregunta. Hoy tendrá rueda de prensa. ¿Va a seguir amparando el bulo de la bomba lapa para atacar y desacreditar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿O va a pedir disculpas? ¿Va a rectificar? Esta es la duda que tenía el Partido Popular. Va a rectificar no solo ella, porque luego se ha hablado mucho de los tres ministros que durante el fin de semana dieron pábulo al bulo. Pero luego hemos sabido que también el portavoz parlamentario del Partido Socialista en una conferencia dio pábulo al bulo. No es ministro, pero es el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y por lo tanto también inicialmente tenía prevista una comparecencia. Porque después de las reuniones de la mesa del Congreso aparecen los portavoces. Tellado ha aparecido. Y lo vamos a escuchar enseguida. Pero luego el que no ha querido comparecer es Patxi López. Tellado, creyendo que Patxi López iba a comparecer, ha hecho también su pregunta retórica para que todos la oigamos. El señor Patxi López, que todas las semanas viene aquí a este atril a hacerse cruces por el fango y las mentiras, estaba en una charla en la Universidad de Granada diciendo lo siguiente, y quiero citar textualmente: te puedo decir que Ayuso ha contratado a un tipo ex de la UCO que su mérito es decir que igual hay que poner una bomba lapa en el coche de Pedro Sánchez. Claro, eso no son montajes, dice Patxi López. Espero que hoy aquí aproveche este atril para rectificar y para pedir disculpas. Pues no, va a ser que no, señor Tellado, porque como ya he dicho, el señor López no ha querido comparecer en el atril hoy por alguna razón que habrá aducido y que yo ignoro. Lo cierto es que no ha comparecido y por lo tanto no ha pedido disculpas. Y tampoco lo ha hecho la ministra portavoz del Gobierno. Ella sí que ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y me imagino que ya conocía la pregunta retórica de Cuca Gamarra, que acabamos de escuchar hace un momento. Además estaba preparada para que muchos periodistas le preguntaran a propósito de si iba a rectificar o no las declaraciones que hizo durante este fin de semana. Fíjense, inicialmente, cuando le han formulado la pregunta, ha habido un momento en que yo creía que sí que iba a rectificar.
Si como portavoz del Gobierno quiere hacer autocrítica o rectificar sus palabras y las de otros ministros que el sábado, hace 4 días, utilizaron un bulo respecto a un ex capitán de la Guardia Civil, y si tiene algo que decir. Varios ministros, como usted señalaba, efectivamente nos hicimos eco de una información que fue publicada además por varios medios de comunicación, y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación ha considerado que una parte de esa conversación se podía interpretar o que había que interpretarla de otra manera. Bien. Digo yo, ha llegado a este punto de la reflexión, ahora dirá, por lo tanto, pues sí, a lo mejor nos extralimitamos o nos precipitamos o pido disculpas por haber llegado a una interpretación equivocada. Pero no, esta reflexión efectivamente la ha hecho en voz alta, pero luego ha dicho, no obstante, tienen ustedes que tener en cuenta que este capitán Bonilla pues cruzó muchísimos emails y muchísimos mensajes con su confidente de muy mal gusto, donde dijo cosas tremendas y por lo tanto pues hay que valorar las cosas que dijo, cómo lo dijo y a quién lo dijo y por lo tanto por qué tengo yo que rectificar. Esos mensajes, esas largas conversaciones y además con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen. Que uno de los protagonistas además de esos mensajes y de esa conversación hoy es un actual alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, cobra un salario público. Y es verdad que en su momento tuvo responsabilidades, importantes responsabilidades, dentro de la UCO. Lo más preocupante es que estos mensajes y estas conversaciones son una gota más de esa cascada de fango que lleva generando el Partido Popular durante todos estos años. Vale, o sea que no le gustó el tono de los mensajes. Pero no se dijo lo que se dice que dijo. No se dijo lo que usted jaleó. Y por lo tanto, pues a usted no le gustará el tono de los mensajes, pero sobre ese asunto concreto debería usted fijar una posición. Ya ve que no quiere fijar una posición. Era evidente, si hubiera habido corredores de apuestas diciendo va a rectificar hoy la ministra portavoz, hubiera ganado por goleada la teoría de que por supuesto no iba a rectificar. Y no es que no haya tenido oportunidades, porque siempre pasa lo mismo. En la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros le preguntan una vez, ella no contesta, le preguntan 2 veces, ella tampoco contesta, le preguntan 3 veces y ella sigue sin contestar. Leer y conocer mensajes donde se incluyen conceptos, ¿no?, como la bomba Lapa, yo creo, como las bombas Lapas, creo que en fin, a todos nos lleva a momentos pasados y a momentos vividos, desde luego, nada agradables. Ciertamente nos hicimos eco de una información que había sido publicada por distintos medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación entendió que una parte de esos mensajes se podían o había que interpretarlos de otra manera. Bueno, pues ya está. Ya está, sería de Arantxa. ¿Y qué? Sí, efectivamente. Jaleamos una noticia que no era veraz. ¿Y qué? Oiga, tenga usted en cuenta que quien difundió esa noticia pues era un tipo indeseable que se manifiesta en unos términos que no nos gustan. Bueno, da igual, si es que ustedes lo entienden, para que yo no voy a barrenar, que se dice el enardo taurino. Pues esta es Pilar Díaz en estado puro, Pilar Alegría en estado puro. Bueno, naturalmente el hecho de que no haya rectificado hoy la ministra portavoz del Gobierno, a quien le viene bien es al discurso del principal partido de la oposición. Y ahora entramos ya en toda la fase declarativa, porque declaraciones ha habido muchas, noticias pocas, les decía al principio, pero declaraciones una barbaridad. La primera de Feijóo es precisamente para decir, que no rectifica ningún ministro. Que no rectifican. Bueno, pues naturalmente, ¿esto qué quiere decir? Que la corrupción del Partido Socialista va quemando etapas y va pasando por distintos procesos hasta llegar a la corrupción moral. Hemos pasado de la corrupción política con la amnistía a la corrupción económica con las mordidas. De la corrupción económica a la corrupción institucional. De la corrupción institucional a la corrupción familiar. Y de la corrupción familiar a la corrupción moral, que es trasladar
falsos testimonios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que nadie, ninguno de los ministros ni el presidente del Gobierno ha pedido disculpas por esa difamación. Y naturalmente pues esto va a seguir, yo creo que sonando en los discursos de todos los voceros del Partido Popular y de todos los grandes actores de la vida política de la oposición. No han rectificado, no han querido rectificar, luego hablan de bulos, son ellos mismos los que preparan los bulos, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, les decía, en el capítulo del periodismo declarativo, hoy, una vez más, pues tenemos muchas frases muy contundentes. Es verdad, ya lo quiero anticipar, que tampoco aportan nada a las declaraciones que se han producido en días anteriores. Cuando digo nada es nada, pero nada en absoluto. Lo vuelven a repetir un día sí y otro también. Lo que pasa es que hoy es un día nuevo y lo dicen con otras palabras. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos oído al jefe de la oposición decir que nunca jamás había pasado en España lo que está pasando durante estos últimos meses? Pues si no nos habíamos enterado, he aquí la nueva entrega. Estamos viviendo una situación política como nunca habíamos vivido. Nunca habíamos tenido tanta tensión política. Nunca un gobierno había estado tan acorralado por distintos casos de corrupción. Nunca tantas conductas presuntamente delictivas rodean al gobierno, al partido del gobierno y a los allegados del presidente del gobierno. Bueno, esta referencia del presidente del gobierno pues ya nos acerca a otra de las líneas argumentales que está utilizando con profusión el señor Núñez Feijóo, que es ya no eludir al presidente del gobierno, ya no, en fin, tratar de centrar la crítica en otros, sino directamente centrar el tiro en Pedro Sánchez. Lo digo porque hoy, una vez más, vuelvo a repetir, no es nuevo, ha dicho, oiga, todo esto que está ocurriendo, todos los casos de corrupción que conocemos, conducen a la identidad de una única persona, Pedro Sánchez. Los Koldos, los Ábalos, las Jessicas, las Mises, todas, junto con las Leides, nos llevan hacia el mismo camino, que es hacia el presidente del gobierno. Bueno, vuelvo a repetir que esto lo hemos oído en días anteriores. Además, en tonos, si ustedes me apuran, incluso más duros, porque hoy, por lo que hemos oído, el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, no ha utilizado la palabra mafia. Probablemente el gobierno tenía previsto que la utilizara. Lo digo porque en el argumentario hoy de los ministros y de los portavoces destacados del Partido Socialista estaba hacer referencia al modo en el que el Partido Popular utiliza la palabra mafia para desacreditar al presidente del gobierno. Y entonces dicen, bueno, como lo van a decir, pues nosotros ya preparamos la respuesta por anticipado. Da igual, no lo han dicho, pero eso ¿qué más da? Si tenemos previsto el argumentario, utilicemos el argumentario. Por eso, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y esto es interesante recalcarlo, ya sé que es inútil porque lo recalcamos todas las semanas, el portavoz del gobierno está para dar cuenta de la acción del gobierno, no para convertirse en portavoz del Partido Socialista ni tampoco en jefe de la oposición a la oposición. Pero da igual. Pilar Alegría, que ha sido amonestada por la Junta Electoral no sé cuántas veces por hacer un mal uso de su papel de portavoz, no quiere, digamos, corregir esa conducta y se reitera en ella. Por lo tanto, había que meterse con el señor Feijóo porque el señor Feijóo se está metiendo mucho con Sánchez. Pues hagámoslo. Durante estos días hemos escuchado cómo al principal dirigente del Partido Popular se refería al presidente como capo de la mafia. Oiga, también les voy a hacer aquí una reflexión. Una persona como el señor Feijóo, que tiene un álbum fotográfico a sus espaldas, y digo bien, a sus espaldas, como el que tiene, estaría hasta, si me permiten muchos ciudadanos, y él también, inhabilitado incluso para ser presidente de la comunidad de vecinos. Muy bien, pues nada, este es el ingenio de los que hacen el argumentario del Partido Socialista. No sirve ni para presidir la comunidad de vecinos. Fenomenal. Bueno, pero les decía, el argumentario del Partido Socialista estaba claro y del Gobierno, pues estaba claro que tenía que responder a lo de la mafia, independientemente de que hubiera habido o no hubiera habido referencias a la mafia en los discursos de los dirigentes de la oposición. Lo hemos visto en el caso de Pilar Alegría y ahora lo podemos ver con toda claridad en el discurso matutino de Patxi López, porque Patxi López no ha comparecido, como les decía, hoy en rueda de prensa después de la reunión de la mesa del Congreso, pero sí que había estado por la mañana en televisión. ¿Hablando de qué? Del Partido Popular. ¿En qué términos? En estos.
El único partido que hay condenado por corrupción en este país, con sentencia firme, por organización criminal, es el Partido Popular. El que puso en marcha una policía patriótica para atacar al adversario político, para espiarlo primero y atacarlo después, es el Partido Popular. El que tenía los sobresueldos, el dinero en sobres, el que destruye a martillazos sus ordenadores, es el Partido Popular. Y el que se va de vacaciones con un narco es el que habla de mafia. No falla, ¿no? El Partido Popular, cuando tiene que elegir entre democracia y mafia, elige mafia. Está claro que lo de la mafia les pone una barbaridad, como bien ven. Bueno, y luego esto que tampoco es nuevo, les decía, es que en la parte declarativa de lo que es la crónica política no nos vamos a encontrar con un argumento nuevo. Tampoco es nuevo que el Partido Socialista, aparte de criticar la agresividad, la facilidad para insultar que tiene el principal partido de la oposición, recurra al argumento defensivo de que todo esto es consecuencia de una gran campaña orquestada para desacreditar al presidente del gobierno. Yo creo que no ha pasado un solo día desde que conocimos las grabaciones de Leire Díez y de sus secuaces en el que el gobierno no haya utilizado ese argumento. Y hoy Patxi López naturalmente no ha querido que sea una excepción. Hoy ha detallado incluso cómo funciona esa maquinaria, esa campaña para desacreditar al PSOE. Hay una derecha económica que está poniendo encima de la mesa el dinero que haga falta para las campañas de desacreditar al gobierno, al Partido Socialista y especialmente a Pedro Sánchez. Y hay una derecha mediática que extiende en sus portadas bulos, fangos, mentiras, montajes para atacar a diferentes miembros socialistas. Y hay una derecha política que, como no tiene alternativa, pues se dedica a esto, ¿no? Al insulto, a la descalificación. Bueno, martes 3 de junio de 2025, vamos amigos ahora como siempre a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Los presidentes autonómicos del Partido Popular estaban llevando al límite su amenaza de no asistir a la conferencia de presidentes prevista en Barcelona este viernes si el gobierno no aceptaba incluir en el orden del día los 8 temas que consideraban prioritarios, como la financiación autonómica, la crisis migratoria, el déficit sanitario o la retirada de reformas judiciales. Esta presión se ha plasmado en una carta conjunta enviada al Ejecutivo y avalada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha advertido de que la reunión sería ilegal si no se recogían sus demandas. Pero esto no es una conferencia del presidente del gobierno. Esto es una conferencia de los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del gobierno. Yo comprendo que el señor Sánchez está muy acostumbrado a hacer cosas fuera de la ley, pero los presidentes autonómicos, que son los representantes ordinarios del Estado, no van a hacer cosas fuera de la ley. Bueno, finalmente el Gobierno ha cedido y ha anunciado que incorporará todas las propuestas del PP hasta la última coma, es lo que ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desactiva así el Ejecutivo el riesgo de boicot y garantiza que la cumbre se celebre con la agenda ampliada a los asuntos reclamados por los populares, aunque eso sí, Alegría ha querido hacer una reflexión. Y ya les avanzo que se van a incluir todos, hasta la última coma, en su absoluta literalidad. Me gustaría hacer una reflexión, si pasar de 6 a 16 temas de debate en el orden del día de la conferencia de presidentes realmente busca, por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular, entorpecer el diálogo. Y, lógicamente, ustedes también los conocerán, hay temas y hay debates que, desde luego, se tienen que abordar y donde se tienen que tomar las decisiones es en otros órganos. Y sepan que el Ministerio de Defensa ha revocado la licencia de una empresa israelí para fabricar en España 168 sistemas de misiles contracarro Spike LR-2 destinados a equipar al Ejército de Tierra. Es un contrato valorado en unos 285 millones de euros y adjudicado en octubre de 2023, eso sí, pocos días antes del ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre. Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le han preguntado a la ministra portavoz si la revocación del contrato va a tener algún efecto en el Ministerio o en el propio Ejército y cómo se va a suplir ese material que no va a llegar a España. Lo que ha respondido la ministra Pilar Alegría es esto. Saben claramente que se ha iniciado ese proceso de revocación de la licencia tecnológica y, sobre todo, entiendan que se está buscando ahora cómo reorientar el programa e incluso pues, se está estudiando aún los efectos, si me permiten, de esa medida de cancelación. Aquí el objetivo está claro y además así lo explicaba la propia secretaria de Estado, que es de una desconexión total de la tecnología israelí y así lo avanzó como les trasladaba la propia secretaria de Estado.
Y Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, ha expresado su confianza en que se alcance pronto un acuerdo con Compromís para evitar que la formación valenciana abandone el grupo parlamentario tras el conflicto generado por el veto de Sumar a la petición de Compromís de que Pedro Sánchez comparezca en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso. Compromís molesta por esta decisión y tras denunciar presiones desde el entorno gubernamental, debate si seguir en Sumar o pasar al grupo mixto, lo que supondría una nueva fractura en la coalición tras la salida de Podemos en 2023. Díaz, en Radio Nacional, sin entrar a valorar la postura interna de Compromís, ha insistido en que la dirección del grupo sabrá resolver las diferencias y mantener la unidad. Nunca opino sobre otras formaciones políticas. Creo que la dirección de grupo sabrá, una vez más, resolver las diferencias que se tengan. Pero creo que lo importante es la gestión de la Dana. Y en clave económica, en mayo de este año, el empleo en España alcanzó un máximo histórico al superar los 21,78 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, tras sumar cerca de 196.000 nuevos cotizantes en ese mes, mientras que el paro descendió en 57.800 personas, situándose por debajo de los 2,5 millones de desempleados por primera vez desde 2008. Este récord se produce en un contexto de fuerte impulso de las contrataciones previas a la temporada turística y con especial protagonismo del sector de la hostelería, y refleja una tendencia positiva en el mercado laboral español, que también ha registrado máximos históricos en el número de mujeres, autónomos y trabajadores extranjeros afiliados. Son unos datos de los que ha sacado pecho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se muestra cauto. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando por todos y cada uno de esos 2.400.000 personas que aún están en las cifras de paro registrado, pero obviamente el camino es es el camino de generar empleo con derechos, empleo estable, empleo de calidad, empleo indefinido y mucho empleo además. Y hoy un testigo clave del caso Residencias, Antonio Burgueño, ex asesor sanitario de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado ante la jueza que el 11 de marzo de 2020 participó en una reunión en la sede de la presidencia con Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez y los consejeros de Sanidad y Hacienda, en la que, según él, la presidenta le encargó el mando único de la gestión de la pandemia en las residencias. Al revelar este encuentro, la jueza ha decidido suspender la sesión ante la posibilidad de que Burgueño pase de testigo a investigado y necesite asistencia legal, ya que su testimonio implica directamente a la cúpula del Gobierno regional en la toma de decisiones que afectaron a miles de mayores fallecidos en residencias durante la primera ola de la pandemia. Paloma Cuevas. La sesión se ha suspendido tras la declaración del que fuera asesor del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño. Según publica El País, Burgueño ha declarado que en marzo de 2020 se reunió en Sol con Isabel Díaz Ayuso, el jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez y otros dos consejeros. Esto, según apunta el diario Deprisa, ha llevado a la jueza a suspender la sesión ante la posibilidad de que Burgueño tenga que declarar como imputado. Previamente ha declarado como testigo el ex consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que ha apuntado que los protocolos fueron discriminatorios. Los protocolos, para mí, tienen una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia. El que eso sea delito, a mí no me corresponde, le corresponde a un juez, que es el que tiene que decir si eso es un delito. Reyero ha asegurado que estos protocolos los firmó Carlos Mur, el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia. Tanto Mur como Javier Martínez Peromingo y el entonces director del Suma 112 declararán como investigados el próximo 17 de junio. Estamos ante la segunda causa judicial contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la gestión de residencias durante la pandemia. Y también en la crónica de tribunales, la defensa de la menor que aparece en el vídeo sexual grabado sin su consentimiento por 3 jugadores de la cantera del Real Madrid en 2023, ha solicitado 4 años de cárcel para Raúl Asencio, actual defensa del primer equipo, acusándolo de un delito de revelación de secretos en concurso con pornografía infantil, ya que supuestamente recibió el vídeo y lo mostró a un tercero a sabiendas de que había sido grabado sin permiso, que las afectadas pidieron que se borrara y que una de ellas era menor de edad. Además, la acusación reclama una indemnización de 58.000 euros por el daño moral y las secuelas psicológicas
heridas sufridas por la víctima, que padece estrés postraumático y ansiedad como consecuencia de la difusión de las imágenes. Y terminamos en el exterior con una última hora, porque el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha anunciado su dimisión tras la salida del Partido por la Libertad, liderado por el ultraderechista Geert Wilders, de la coalición de gobierno. Wilders decidió abandonar el Ejecutivo al no conseguir que sus socios aceptaran endurecer las políticas de asilo e inmigración, lo que dejó al gobierno sin mayoría parlamentaria y forzó la caída del gabinete apenas 11 meses después de su formación. Esta crisis política obliga a convocar elecciones anticipadas, mientras el país queda bajo un gobierno interino limitado a asuntos ordinarios, en un momento delicado por la proximidad de una cumbre clave de la OTAN en La Haya y con la gestión de temas de defensa y relaciones exteriores en el aire.